Eh, Hola, buenas tardes. Somos el grupo número 2, conformado por David Sáez, Juliet Rodríguez, Sara Calderón, Luisa Rocha, María Angélica Algarra, María Fernanda Benavides, Amy Amaya y Daniel Rodríguez. Y en esta ocasión presentaremos una entrevista sobre la evolución médica hospitalaria y el uso del formato DSOAP. Para ello entrevistamos al doctor Nicolás Eduardo Saavedra, quien es médico general graduado de la Universidad Nacional y cuenta con un máster en morfología humana en la Universidad Nacional. A su vez tiene experiencia clínica en hospitalización. Doctor Nicolás, muchas gracias por estar aquí. Para comenzar, ¿qué entiende usted por evolución médica hospitalaria? Bueno, es importante aclarar que hace parte de las responsabilidades legales que tienen los profesionales de la salud al tratar de consignar todos los hallazgos clínicos que han encontrado en la interacción con el paciente. Entonces, justamente es la forma de resumir eh, todos los pasos de la interacción profesional con los pacientes y consignarlos en un documento legal como es la historia clínica, según los parámetros que dicta la legislación colombiana. Doctor Nicolás, ¿y para usted qué es el formato DSOAP y por qué es importante para usted en el contexto clínico? Es una forma estructurada que viene desde hace unos varias décadas en la cual se busca organizar un poco esa evolución. Entonces, se empieza por un análisis subjetivo que refiere a todos aquellos elementos que el paciente le informa de acuerdo a su motivo de consulta. Y luego, un análisis objetivo en el cual usted toma esa información que ha recibido del paciente e identifica los test y medidas que va a aplicar. Después de ello y tratando de analizar o de más bien de resumir todos los hallazgos clínicos del examen objetivo y el subjetivo, se utiliza el análisis para poder establecer una secuencia tal vez de eventos clínicos que son relevantes para finalmente eh, generar un plan de tratamiento eh, que sea individualizado y acorde al análisis y a todo el examen clínico que se ha realizado. Perfecto, doctor. ¿Nos podría explicar cada una de las siglas del formato? De manera breve lo hice, pero en general las dos primeras siglas hacen referencia al análisis subjetivo, es decir, todo aquello expresado por el paciente, desde el motivo de consulta hasta aquella sintomatología que él ha expresado. Posterior a esto está el análisis o la evaluación objetiva, la cual hace parte de aplicar algunos test y medidas. Allí ya se hace un examen un poco más detallado, riguroso, dependiendo de todos aquellos elementos que expresa el paciente en la consulta. Eso incluye la revisión por sistemas, incluye algunos test, algunas medidas, bueno, en fin, el análisis de algunos paraclínicos tal vez, para posterior, con toda la información que se recoge de esos dos elementos de evaluación objetiva y subjetiva, se establece un análisis. El análisis hace eh, todo un resumen y una secuencia cronológica de aquellos elementos que refiere el paciente de lo encontrado en el examen clínico objetivo y se hace una propuesta de tratamiento y un plan, que finalmente vendría siendo la P, para el abordaje integral del paciente. Eso hace que la evaluación sea un poco más organizada, estandarizada, mucho más fácil de entender para el resto del equipo interdisciplinario y justamente pues hace parte de la evolución que es de los registros en la historia clínica consignado en la legislación colombiana para el ejercicio de la profesión médica, de la profesión de los otros profesionales de la salud. Bueno, doctor, ¿me podría usted explicar por qué considera que este formato es útil para los profesionales de la salud? Creo que ya se ha venido viendo el concepto que tengo al respecto, pero es justamente para poder organizar, darle una secuencia, darle un sentido a toda la evolución y adicional a eso seguir unos pasos estrictos para evitar que se omita cierta información relevante, que tal vez se pase por alto algunos elementos que muy probablemente posteriormente sean útiles para otros profesionales de la salud o para analizar, por ejemplo, la historia natural de alguna enfermedad o la correlación de ciertos eventos clínicos que pueda tener a lo largo de la historia. Entonces,
relevancia toda la necesaria en el contexto primero legal, segundo deontológico, tercero ético, y cuarto en el deber ser, por supuesto, de la profesión y del análisis clínico médico y de todas las profesionales de la salud, por supuesto. Listo, doctor. Bueno, pues creo que ya lo venía mencionando también, pero ¿cuál cree usted que es como lo más común que el profesional comete como un error al hacer la evolución médica? Yo creo que la excesiva confianza y la excesiva síntesis al registro clínico. Ustedes probablemente observarán más adelante que tal vez algunos registros en la historia clínica se quedan cortos y son elementos que uno necesita como sustrato para poder hacer un análisis integral, global y poder abordar tal vez los saberes de otras profesiones de la salud. Entonces, es muy probable que se omitan o esa estructura y se trate de tal vez de optimizar un poco los tiempos, sacrificando un poco los contenidos que debe tener una evolución clínica. Finalmente es lo que le da el sentido, el registro clínico, el sentido a la actuación y a la práctica de los profesionales de la salud. Bueno, doctor, ya como para finalizar esta ronda de preguntas y pues antes de pasar al ejemplo, le quería también preguntar si usted nos podría dar como una recomendación práctica para nosotros los estudiantes que estamos aprendiendo a hacer estas evoluciones médicas. Ser sumamente estrictos, yo creo que justamente el diseño de secuencias, pasos, algoritmos, se ha realizado porque justamente evita el error humano y evita que se salten varias etapas que son cruciales dentro de la interacción clínica. Eh, También que no pueden dejar pasar que eso hace parte de un registro legal, que finalmente cualquier solicitud de la justicia va a ser sustentada en única y exclusivamente lo que está escrito. Eh, no harán parte las presunciones, las sospechas, nada que no esté escrito en la historia clínica. Entonces, sigan la secuencia, sigan los pasos. Ocasionalmente, tal vez los primeros acercamientos pueden ser un poco extensos, extenuantes. Sin embargo, en la práctica diaria y habitual, se va a volver algo integrado en ustedes y dejará de ser tal vez algo dispendioso para volverse una herramienta aliada. También pensar que hacen parte de un equipo y ese equipo necesita leerlos, necesita entender qué pensaron, cuál fue su análisis, cuáles fueron sus hipótesis. Entonces todo ello contribuye justamente al beneficio del paciente, a evitar eventos adversos, a omitir información que muy probablemente pueda causarle un daño a un paciente, o por el contrario, con una muy buena historia clínica, con un muy buen registro clínico, pues pueden llevar un feliz término al tratamiento de un paciente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pues ya con este tema un poco más claro, pues le pedimos el favor de que nos dé un ejemplo práctico de evolución médica, pues usando este formato pues que ya hemos hablado en la reunión. Y pues el caso es de un paciente hospitalizado hace 2 días por EPOC y que tiene antecedentes de hipertensión arterial controlada. Bien, entonces esa persona seguramente les llega a la clínica, muy probablemente con algo de sintomatología, probablemente exacerbada, porque no tomó sus medicamentos y demás. Entonces seguramente llegará explicándoles que siente algo de falta de aire, que de repente ha tenido mucha tos, que siente que sus manos, sus labios han estado morados, que se fatiga con muy poco esfuerzo en sus actividades físicas, en sus actividades de la vida diaria, perdón. Todos esos elementos que el paciente empieza a referir hacen parte del análisis subjetivo, lo que toda la persona le está expresando a usted. Con base en eso, entonces usted dice, perfecto, hay que analizar los signos vitales, hay que hacer el análisis por sistemas, eh, y allí empiezan a encontrar algunas coincidencias. Entonces se van al examen cardiovascular pulmonar, auscultación, palpación, percusión y demás, auscultación cardíaca, identificación de ruidos cardíacos, ruidos pulmonares, toma de signos vitales, por supuesto, un análisis de antecedentes que por supuesto les va a guiar un poco el análisis clínico, antecedentes farmacológicos, personales, quirúrgicos y demás. Y muy probablemente allí empiezan a encontrar desde el examen objetivo, es decir, aplicación de test, medidas y el examen clínico clásico que ustedes conocen,
Con ello encontrarán entonces una presunción diagnóstica que, pues, a partir del análisis ustedes van a poder establecer. Entonces, con el análisis ustedes dicen paciente que consulta, muy probablemente por disnea, de tantos días de evolución, con un cuadro clínico que se ha exacerbado recientemente, que al análisis clínico se encontraron tales y tales medidas o test y medidas con tales condiciones, por lo que se presume que hace parte de una exacerbación, un EPOC sobreinfectado, bueno, en fin, lo que coincida en su momento con el análisis clínico, por lo cual se procede a dos puntos: darle un manejo farmacológico o un manejo preventivo para casa, o derivarlo a una subespecialidad médica, o solicitar algunos paraclínicos y revalorar o derivar a otro profesional de la salud y demás. Entonces, fíjense que es toda una secuencia desde que el paciente cruza por la puerta hasta que usted le entrega su plan a seguir, o derivarlo a otra especialidad o a otro profesional de la salud o a otra institución, en fin, la conducta que sea necesaria tomar. Listo, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia con nosotros y por contribuir a que entendamos con mayor profundidad este tema. Gracias a ustedes. Doctor Nicolás, de nuevo muchas gracias por esta entrevista. Para los que la ven, esta entrevista pues nos permitió comprender mejor el formato de SOAP y su aplicación tan importante en la evolución médica. Con mucho Y gusto. pues esperamos que este trabajo sea útil para nuestros compañeros que están aprendiendo también sobre práctica clínica hospitalaria. Gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes.